pues había puntos en el cual uno le decía, tanto familiares como amigos, que si no tenía miedo de que algo le fuera a suceder, o sea, si se llevan a 43 estudiantes y no pasa nada con total impunidad, o sea, ¿qué más les va a costar llevarse a un periodista local en un municipio que no es conocido? Así recuerda Jorge el asesinato de su padre Moisés Sánchez, periodista y editor del semanario La Unión de Medellín, un pequeño municipio del estado de Veracruz. Él solía tocar mucho el tema social, el tema de conciencia de cómo vive uno aquí en la comunidad. Moisés había recibido amenazas de muerte por sus artículos críticos en contra de la autoridad local. El 2 de enero de 2015 fue secuestrado de su casa por hombres armados y luego asesinado a sangre fría. Yo creo que la mejor manera de rendirle homenaje a mi padre es darle continuidad a su proyecto. Jorge Sánchez también es periodista y es uno de los cientos de profesionales que está bajo amenaza de muerte en México. En 2016 se acogió al mecanismo de protección estatal para periodistas, una decisión que sin embargo le desalienta. No, es que no es una seguridad, o sea, en sí lo que hicieron una prisión para la familia. Eso es para Jorge hoy su casa, como él la llama, una prisión. Estas son son mallas que pusieron para protección. Es la malla ciclónica, pusieron las cámaras, las lámparas. Y bueno, la alarma, hay una patrulla, sí, hay una patrulla fija enfrente del domicilio, hay una escolta que nos acompaña. Pero la patrulla y la escolta no siempre están allí. El botón de pánico es atendido sino hasta 2 horas después y la víctima tiene que hacerse cargo de los costos de electricidad. Pese a la amenaza, Jorge nos da su testimonio. ¿Por qué? Pues tratamos de no pensar en eso, ¿no? En las consecuencias que pudiera llegar a tener, porque si uno empieza a llenarse de ese temor que se convierte en miedo, que se convierte en inmovilización, pues sencillamente pues vamos a quedar silenciados y pues las personas que se lo llevaron van a lograr su objetivo, que era pues, silenciar a Moisés Sánchez. El caso de Moisés Sánchez es uno de los tantos de una larga lista de periodistas víctimas de la violencia en México, un país indicado como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo a nivel mundial después de Siria. La diferencia es que México no está en guerra. Más de 100 periodistas asesinados desde el año 2000, 10 en 2017. El último, Cándido Ríos, también de Veracruz y protegido por el mecanismo estatal. El denominador común, periodistas que investigan los lazos entre el crimen organizado y los políticos corruptos. El resultado, asesinatos mal investigados y en el 99% de los casos, impunidad. Pero ¿cómo lo explican quienes deben legislar al respecto? Viajamos hasta Jalapa para averiguarlo. Y es que el Poder Legislativo es uno de los más criticados a la hora de hablar de la vulnerabilidad de los periodistas mexicanos profundizada tras ese escándalo de espionaje que involucra directamente al gobierno. Lo dice también aquí, la prensa en Jalapa. Mientras nos preguntamos qué hace esa Comisión Legislativa Especial por los periodistas de Veracruz. Quisimos consultar primero al Procurador General de Veracruz, pero este no respondió al pedido de Deutsche Welle. En el Congreso del Estado nos reciben los representantes de la Comisión Legislativa. ¿Qué opinión entonces le merece ese esfuerzo que hace el gobierno de Enrique Peña Nieto para establecer ese mecanismo de protección de los periodistas? Pues es un esfuerzo que hace, supongo él, y nota, supongo él, en Veracruz. Yo no veo en qué apoye al periodismo. ¿Cuáles son los fallos? Los fallos, para empezar, es que aquí en Veracruz se creó, durante el gobierno de Duarte, se creó una comisión autónoma. Ese organismo autónomo es el vínculo entre el mecanismo de protección, fiscalía, PGR y demás. Pero ese organismo autónomo ocupa el 95% o el 90% de su presupuesto en ellos y no en los periodistas. Yo creo que no ha sido suficiente. Hace falta establecer otro tipo de medidas. Hay algunas que hay que elevarlas a rango de ley.
para que ellos puedan tener la protección. La situación en el país es muy difícil, estamos viviendo en una situación de crisis económica, de crisis de violencia. Persecuciones, amenazas, espionaje, agresiones. Periodistas en extrema situación de vulnerabilidad. Tema de debate en el gremio veracruzano, pero ¿quién responde? Para nuestra sorpresa, el encargado de la aludida Comisión Estatal de Protección a Periodistas también es crítico con la entidad que representa. Que en un país exista comisiones o mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos es reconocer al propio Estado que no puede cumplir su función más básica como tal, que es dar garantías de seguridad y de justicia. Y es que el fracaso del mecanismo de protección dotado de millonarios recursos a nivel federal y estatal se paga con un alto costo: desapariciones, ataques, autoexilios y más muertes. Es una pequeña placa conmemorativa que refleja la gran lucha de los periodistas aquí en México. Regina Martínez, Rubén Espinosa, Javier Valdés, 3 nombres de periodistas asesinados, pero reconocidos en todo México por su trabajo crítico y valiente. 3 asesinatos por los que, sin embargo, hasta el día de hoy no hay pena ni castigo. Es la Plaza Laredo, ahora conocida como la Plaza Regina Martínez, el nombre de la corresponsal de la revista Proceso asesinada en 2013. Su crimen es uno de los más emblemáticos ocurridos en México por su brutalidad e impunidad. Mira, ella es una de las periodistas que dio mucha voz a campesinos, a indígenas, que no se dejaba corromper, porque aquí la mayoría de periodistas, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces ella era una de las periodistas que no, que hacía su trabajo directo con la gente. Las autoridades acudieron y confirmaron el asesinato de Regina. Su cuerpo estaba en el piso del baño, cerca del inodoro y la tina, donde había manchas de sangre. Los forenses confirmaron que antes de morir, la periodista fue severamente golpeada. Su rostro presentaba rasguños, mordidas en el cuello y hematomas producidos por los golpes que recibió. Murió asfixiada y estrangulada. Es el expediente del asesinato de Regina Martínez. En Ciudad de México encontramos al autor de Ejecuciones de Periodistas. Ricardo Ravelo nos contó por qué este crimen fue un punto de inflexión en México. Yo creo que allí se confabuló el crimen organizado y el poder político en Veracruz. No hay ninguna duda al respecto. Es una investigación muy desasiada, con líneas de investigación no claras, que desde mi punto de vista fueron incluso alteradas, ¿no? Fueron manipuladas. La conmoción por su asesinato fue solo superado por el próximo de la lista negra de la mafia, un joven fotoperiodista, también de la revista Proceso. A Rubén Espinosa, el avesado fotoperiodista originario de Jalapa, Veracruz, lo asesinaron efectivamente aquí en Ciudad de México. El 31 de julio del año 2015, sus restos fueron encontrados junto a los de otras 4 personas en un departamento con signos de tortura y también con el ya conocido tiro de gracia. Rubén había abandonado Veracruz porque estaba amenazado y tenía miedo. El primer día que ya estaba aquí, en una cafetería, un hombre llega y le dice: oye, ¿tú eres el periodista de Veracruz que viene huyendo? O sea, lo venían siguiendo. José Gil Olmos es una de las voces críticas y respetadas de México. También la revista en la que trabaja, conocida por su línea dura contra el poder político. Para él, gran parte del problema es el propio gobierno y su mecanismo de protección, que no aborda el principal problema: castigar a los responsables. La pregunta es, ¿por qué? Porque estamos en medio de una guerra no convencional, una guerra en donde encontramos a una serie de grupos del crimen organizado, ya no narcotraficantes, sino crimen organizado,
y que están controlando el territorio. Lo más grave de toda esta situación es que vemos que el crimen organizado en los últimos años se ha convertido en narcoestado o en lo que llamamos el narcogobierno. Según Gil Olmos, a México le costará décadas salir de esta guerra silenciosa y letal. Una guerra no convencional que tortura a la prensa, la intimida, la corrompe y la silencia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución? Tendría que haber primero un cambio político y luego un cambio en la forma de atacar el problema. ¿Y cuál es esa forma? Una, me parece, es la legalización de las drogas. Que se pudiera extender a nivel país una protección integral. ¿Qué quiere decir esto? No solo es medidas de protección, sino que también uno de los márgenes que está a la deriva es la impunidad. México necesita cambiar todo un sistema. Y si tú me dices por dónde empezarías para empezar a cambiar todo, yo diría que la corrupción. Creo que la corrupción es la fuente de todos los males que estamos padeciendo como sociedad y como país. No necesitaríamos todo esto, o sea, el gasto que se ocupa en toda esta protección disfrazada se podría disminuir si verdaderamente las personas que hicieron esto estuvieran en la cárcel. Hasta entonces, Jorge, como muchos otros, no cederá en su misión de vida, la misma de su padre: denunciar la injusticia social y el crimen organizado en un rincón olvidado de México.